un programa de televisión. Ese día falleció mi papá. Estaba yo en el programa y me entero cuando estábamos después del programa tomando un café. Me acordé el otro día de ese episodio de la muerte de mi viejo, que por ahí uno, por alguna razón, no lo registra tanto, ¿no? O sea, cuando nos juntamos con Miguel y surgió la iniciativa de armar un foro para discutir cosas, quiero decirles que si quieren, no sé si es de estilo, después queda abierto el debate para lo que sea, ¿no? Uno de los temas que me sugirió charlando con Miguel, un tema que está en la agenda pública hace bastante tiempo, y tiene que ver con una discusión solapada. No se arman discusiones abiertas, frontales. Pero cuando uno habla de la agenda pública, en el fondo está hablando de discusión. Una de las cosas que a mí siempre me preocuparon es el tema de la memoria. Porque cuando se trata de quitarle importancia a la memoria, se la banaliza, se le quita valor, se la devalúa, diciendo, están mirando el pasado, ¿no? Y hay que mirar el futuro. Y en verdad, eso es falaz, es mentiroso. Porque hay una vieja discusión en la filosofía entre memoria e historia. Alguien dijo alguna vez que mientras exista la tradición, hay memoria. Cuando no hay tradición empieza a pasar, los hechos pasan a la historia. Y es cierto que tanto la memoria como la historia vienen del pasado. Los hechos son del pasado. Pero ¿cuál es la diferencia que hay? ¿Por qué molesta tanto la memoria? La diferencia está en que la memoria no es pasado. Lo que es pasado es el hecho que registra la memoria. Pero la memoria es presente. Porque el momento que uno recuerda está trayendo el hecho. Cuando uno lee un hecho en un manual de historia, no trae el hecho. El hecho sigue estando en el mismo lugar que registra el manual de historia o el artículo que se está leyendo. En cambio, la memoria, por eso molesta tanto. Y hay una frase, ¿cómo se llama? Hay una frase de Mordisquito que dice, ¿cómo fastidia la memoria? No sé si se acuerdan de esa frase de Mordisquito, ¿no? Es decir, es cierto. Cuando habla nosotros no lo trajimos, no lo trajimos. Es decir, lo trajeron ustedes, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que no es una cuestión menor traerlo. ¿Qué hay detrás también? ¿Por qué molesta la memoria? Porque en la medida que es presente, porque se resignifica la víctima, el problema que tienen con la memoria es que desaparece la víctima y los interpela. Este es lo que tiene la memoria. Es una estrategia, no es recordar. Es darle a la víctima un lugar que la propia estructura que pretende el olvido lo que hace la memoria es traerlo, darle un lugar, y eso es lo que les molesta. Hay una confrontación ahí. Miren, alguna vez alguien dijo que los crímenes como el Auschwitz
la matanza de judíos, hagamos un parangón con lo nuestro, con lo que nos pasó, con la tragedia que vivimos. Ese tipo de crímenes no son tan importantes, decía un autor, por la cantidad de víctimas, que también es parte, ¿no?, del problema. Hannah Arendt habla del mal absoluto y habla de que lo distingue del otro mal que hablaba otro filósofo sobre la cantidad. Pero yo me quiero detener en esto. Decía este autor, creo que me parece que era de Benjamin la frase: Auschwitz no fue tan importante, fue importante no solo por la cantidad de víctimas, sino porque era un proyecto de olvido. Ahora, y uno dice, ¿y por qué olvidar? Porque ¿qué hay detrás del olvido? Porque nada es casual. Entonces aparece la famosa propuesta de reconciliación. ¿Con quién? ¿Quién es? ¿Cuál sería el mecanismo de la reconciliación? Mentiroso. Entonces dice, no hay que mirar el pasado. Claro, el problema del pasado, que cuando viene al presente, les está alborotando el gallinero. Les está produciendo un problema. Porque lo que hace la memoria es decir, no hay lugar, esta es la base moral. Alguien dijo, la memoria es la lectura moral del pasado. Es la forma que tenemos de mirar el pasado. Miren, claro, y uno dice, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Esto, el protocolo. De eso se trata. Si nosotros no tenemos registro de lo que pasó, si no hay nunca más, porque la palabra nunca es una adverbio del tiempo, mira para atrás. Es decir, nunca pasó tal cosa o nunca va a pasar tal cosa. Es decir, siempre tiene que ver con el tiempo. Si no está registrado el hecho, porque la memoria es básicamente una suerte de anamnesia. Lo que hace es decir, vos no querés acordarte, nosotros sí nos acordamos. Y no queremos que vuelva a suceder. Este es el problema. Detrás de un proyecto de olvido hay una propuesta a futuro de decir, esto puede volver a suceder. Este es el problema. El problema es que no garantiza nada el regreso a la barbarie si hay olvido. Se puede volver a la barbarie si hay olvido. Entonces, ¿qué dice la sociedad? No nos olvidamos. Miren, a mí me tocó como fiscal nutrir mis alegatos, que no solamente son jurídicos, porque cuando uno habla de derecho, habla del hecho, de la prueba, pero a veces necesita también explicar cosas para dimensionar lo que pasó. Nosotros pensábamos también en eso cuando asumimos la Procuraduría, pensamos en de qué modo comunicar lo que estaba pasando, por eso hablábamos de los megajuicios, porque la ventaja que tenía era que podemos comunicar la gravedad del crimen a partir también de la cantidad de hechos. Decía, recién hablaba de Benjamin y de la víctima, ¿no? Benjamin dice que hay muchas formas de consagrar, digamos, de que el olvido tiene mecanismos. Decía que hay dos muertes. Una muerte física y hay otra muerte. La muerte, él le llama hermenéutica, pero básicamente me refiero a una muerte pensada más allá de lo físico, que tiene que ver con banalizar lo que pasó. No fue importante. No fue importante. Eso no fue importante, nos pasó también aquí. Habrán visto ustedes y habrán leído, yo lo contesté en algún medio, en un artículo que yo le puse la cifra. ¿Qué quieren decir con la cifra? ¿Por qué discuten la cifra? ¿Qué hay detrás? Imaginemos cualquier diálogo, no hay nada tan extraño. Dijeron, sí, pero no fueron tantos. Eso
eso no fueron tantos, es una forma de banalizar y quitarle importancia al hecho. Quitarle importancia al hecho facilita el camino del olvido. El hecho no fue importante, no lo repito. De modo, y para el tema es el para qué lo necesitan eso. ¿Por qué se trabaja tanto sobre eso? Porque el proyecto político y económico es el mismo. Este es el problema. O sea, no es que, claro, juegan con todos los naipes del paso, no es que solamente vienen e instalan un proyecto, no, hay que generarle condiciones, hay que facilitarlo y posibilitarlo. Este es un pueblo, un país, yo uso la palabra pueblo, hay gente que usa la palabra gente, pero nosotros los que venimos del campo popular y nacional hablamos de pueblo. Y el problema que tienen es el peronismo. Es el peronismo. Con todo lo que significa, con enojos incluso, de los cuales también todos podemos estar enojados. Pero les molesta. De hecho, si uno hace la mirada, los grandes destinatarios de semejante crimen, plan criminal, la empresa criminal, en el fondo estaba, allá en el fondo, el peronismo. Que tampoco lo inventaron ellos, es decir, viene desde el fondo, viene desde el 55 cuando se prohibió la palabra Perón, viene desde el 50 de la bombardeo a Plaza de Mayo. Es decir, hay un plan criminal contra todo proyecto, digamos, que tuviese que ver con la confrontación que hay. Son sectores económicos. Nosotros hemos trabajado en la Procuración también con la idea de explicar también qué pasaba. También tuvimos un vínculo con los sectores laborales que se fueron a la Procuraduría. Tenemos relaciones que nació precisamente por el tema de empezar a investigar, sobre todo delegados del sur, que fueron víctimas. Lo que quiero señalar es, miren, aquí no hay nada que no tenga su explicación. La idea de la reconciliación es parte, digamos, es tramposa. Porque en realidad nunca les importó tampoco eso. Lo que quieren es impunidad para ellos y olvido para el proyecto. Son dos cosas. Vienen de la mano. Olvido para el proyecto. Hay un tema que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es de la justicia. Miren, el concepto de justicia también tiene dos caras. Hay una cara que mira al opresor, hay otra cara que mira al oprimido. Decía Foucault, no es lo mismo el concepto de justicia para el opresor que para el oprimido. Claro, pareciera que el concepto, ¿por qué vamos a tener dos conceptos? Sí, dos conceptos. ¿De qué no estás parado? Decía, el opresor, para el opresor la justicia es convalidación de lo que ya está dado. Él ya tiene. El concepto de justicia para el oprimido es reivindicación. Claro, son conceptos que tienen que ver de qué lugar se mira el problema. De modo que cuando miremos el problema de cómo se nos presenta y cómo la manipulación que hay detrás, el discurso que hay detrás, es un discurso que tiene que ver básicamente con qué se traen entre manos. ¿Qué se traen entre manos? Miren, recién hablaba de la memoria y hablaba de la libertad, porque nos meten cosas y nos hacen, claro, no hay nada más
más útil. A veces el propio lenguaje ofrece herramientas para que la palabra tenga distintos significados y distintas interpretaciones. Entonces uno dice, ayer estuve en la facultad y tuvimos un pequeño intercambio con un profesor valioso y comprometido sobre el tema de la libertad de expresión. Claro, entonces, libertad de expresión o negacionismo. Entonces vos decís, en primer lugar, yo quiero definir qué es la libertad de expresión. ¿Cómo se manifiesta la libertad de expresión? Porque si la libertad de expresión son los programas de los monopolios periodísticos que son los que definen cursos de acción, yo no digo que eso es libertad de expresión, porque no hay equivalencia. Vamos a terminar con que los grafitis versus los programas de la televisión. El grafiti también es libertad de expresión. Hubo un fallo de hace muchos años, de la década del 80, donde un juez dijo, demandaron porque habían asociado a la par y dijo, no, eso es libertad de expresión. Valiosísimo el fallo. Y sí, entre una pared pintada y una expresión de una idea es siempre más valiosa la expresión de la idea. Pero quiero decir, entonces dice, no, pero vas a colisionar con la libertad de expresión. No, el problema es el negacionismo. El negacionismo es que el hecho no existió. Y ahí viene el tema de la memoria. No es caprichosa la campaña montada por el olvido. No es caprichosa. Y por eso se oponen tanto a la sanción de negacionismo. Porque para ellos negar el hecho es instrumental, es parte de la estrategia. Necesitan que ese hecho no tenga entidad, porque el proyecto necesita campo de. Miren, yo en realidad creo que las cosas que escribí tienen que ver, algunas las escribí hasta por enojo, ¿no? Pero un buen motivador a veces. Porque la verdad hay cosas que me están tocando el pelo y además están diciendo cosas que no se ajustan a la realidad. Me meto con cada cosa porque la verdad que cuando hablan de la gente de bien, esa expresión tan odiosa. Claro, entonces digo, ¿quién define qué son las personas de bien? Entonces si uno se mete adentro, ¿no? Se va metiendo adentro. Incluso hasta se me ocurrió alguna vez armar un foro para discutir. Yo soy convencido que estas cosas hay que discutirlas. Hay que discutirlas para generar actos de autoridad, para demostrar que del otro lado no hay argumento. Es simplemente un ejercicio de poder. El poder está. Quien tiene el poder define. Quien tiene el poder define. Lo que hay que discutir es el poder, que es de donde nace esa definición. Decía, el problema cuando hablamos de esto, estamos hablando de que, y el olvido no deja de ser, y el negacionismo es un proyecto político. Hay que entender de qué se trata todo esto. No es una discusión solamente de filósofos y de abogados. Lo que se necesita es instalar la discusión. Es decir, la gente joven dice, pero estás mirando. No. Nosotros lo que se hace cuando se ejercita esa anamnesia, ese ejercicio de memoria colectiva, lo único que se hace es precisamente traerlos a las víctimas y decir, aquí están interpelando. Que no solo interpela al victimario y al verdugo, también a nosotros. Porque no hay crimen de esa magnitud sin algún tipo de culpa general. Y la culpa general podemos nosotros evitarla hoy simplemente ejerciendo memoria colectiva. De lo que se trata es de entender qué estamos haciendo. Me parece que el tema,
Obviamente es un tema que siempre deja tela para cortar. Lo único que no podemos hacer nosotros es pasar página. La vuelta a la página no. Eso está vedado como sujeto social, como sujeto moral. Yo creo que nosotros tenemos derecho a pensarnos con dignidad. ¿Qué es lo que le pasó? El problema también tenemos que aquellas víctimas los privaron de dignidad. El desaparecido es parte del proyecto de olvido. No existe, ¿se acuerdan de lo que dijo Videla? Es una entelequia. No estaba, él estaba diciendo lo que realmente él entendía profundamente, como pocos, de lo que estaban haciendo. Entendía la esencia del tema. Dijo, vamos a desaparecerlos. Porque hay un problema con el cuerpo también. En el cuerpo está también la imagen hasta de la propia dignidad. Entonces no está así. O sea, no es un ser humano. Esa deshumanización es parte también del propio proyecto, de la parte instrumental del proyecto. ¿Qué es lo que hace ese proyecto? Le da herramientas para hacer todo lo que sea necesario. Miren, me tocó leer a mí, por las razones que fueran, hay unas teorías que vienen desde el fondo, que es el progreso y su costo. La filosofía también hizo su aporte. Un filósofo alemán, Hegel, dijo: el costo del progreso tiene víctimas. ¿Y qué son las víctimas de eso? Las florecillas que se pisan al borde del camino cuando se camina. O sea, inevitable. Inevitable. Y cuando uno ve cómo trabajan, dice, ¿es eso? García, una nena de 10 años, para nosotros es monstruoso, para ellos no. Porque no tienen la mirada humanitaria. No es un ser humano, hay una deshumanización. La deshumanización es parte del concepto ideológico. A ver, la idea es recuperar esa dignidad para dar la pelea, la lucha, ¿no? La lucha tiene que ver con eso. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo hacemos? Yo creo que hay un solo camino: instalar las discusiones. Instalar las discusiones. Una toma de conciencia. No se me ocurre otra cosa. Una toma de conciencia que puede surgir de foros como este, espacios como este de discusión. Porque en la medida que uno da vuelta a la página, la barbarie vuelve. Pero además es cíclica, la historia lo registró, no estamos inventando, no estamos descubriendo nada. Yo creo que yo les agradezco profundamente esto. Miren, a mí siempre se me pegan los refranes, somos de la época también. Hay una carta que le hace un jurista, mejor dicho, un emblema del mundo del derecho, porque fuimos a la facultad, lo leímos y después conocido becaría, y hace una carta a un amigo. Y esa carta yo lo puse en uno de mis últimos trabajos, que incluso no es muy conocida la expresión, porque no sabían de la carta privada que le hace a un amigo. Dice: he oído ahogarse los gemidos de la verdad en los aullidos del fanatismo. Yo creo que hay ese escenario dantesco, ¿no? de apocalíptico, que te lo presentan y te dicen: vas a ser la víctima. Te dicen. Te lo dicen porque tienen tanto poder, que
están dispuestos a asumir esos costos. Son los que configuran un modelo social. Por eso le duele tanto, por eso, siguiendo a Enrico cuando dijo, ¿cómo fastidia la memoria, ¿no? Bueno, me parece que era la forma de terminar esto con Morley.